entonces, como les menciono, de recuperar esta clase, ¿ya? Ya después coordinaremos un horario que pueda, digamos, ser manejable, a ver si todos, para que la mayoría podamos estar, porque entiendo que no todos de repente a lo mejor tienen la misma disponibilidad, pero vamos a procurar a ver si podemos poner los medios para poderlo hacer. Bien, solamente vamos a ver unos conceptos ahora, luego van a hacer su primer laboratorio, que también les voy a dejar, y un ejercicio para culminar en la sesión del día de hoy. Bien, continuando con los conceptos que habíamos estado viendo del modelado conceptual, nos toca mencionar ahora la sección donde se comenta acerca de las relaciones ISAS. En este caso hablamos de este tipo de relaciones cuando ya vamos a, dentro del modelo de entidad-relación, vamos a explayar lo que vienen a ser estas jerarquías que ya seguramente escuchan respecto a la muestra de lo que se denominan las especializaciones y las generalizaciones, ¿no? Dentro de una realidad, dentro de algún contexto, van ustedes a encontrar que se tiene que graficar, ¿no? De repente este tipo de situaciones en las cuales a veces ciertas entidades tienen que asumir un rol, a veces tienen múltiples roles que se pueden manejar, o que quizás de repente deben cumplir por lo menos uno, que específicamente es lo único que pueden hacer, pero forman parte de una entidad en sí, ¿no? O sea, una persona o un usuario final, por ejemplo, y que pueda cumplir de repente varios roles. Entonces, dentro de esta sección, ¿no? Se explayan ese tipo de relaciones, también nosotros podemos usarlo, lo podemos expresarlo a través del, o mejor dicho, por colocarlo dentro del modelado, ¿no? De la sección de modelidad de la entidad de relación. Entonces, nosotros vamos a colocar esta situación cuando lo amerite, ¿ya? Entonces, en estos casos, por ejemplo, hablaremos de lo que mencionaba, ¿no? Una jerarquía. La jerarquía está ligada al concepto de los roles, como les menciono, y de esta abstracción que hacemos para encontrar esa entidad o esa superentidad, esa entidad mayor general, que va a englobar a otras que también puedan ser que tengan ciertas características que comparten, ¿no? Y que, bueno, cada una de ellas también por sí mismas tiene, ¿no? Pero si vamos subiendo en este caso y si leemos hacia arriba, nos encontramos con una única que puede representar a las demás. Este tipo de generalizaciones se dan dependiendo de, como les menciono, los roles, ¿no? Que se vayan a asumir o las características que se vayan a definir dentro de la estructura o dentro de este modelado que tengamos que, en este caso, desarrollar. Entonces, más o menos, para que les suene, la idea es encontrar pues una entidad, como en ese caso, en ese ejemplo, ¿no? Tenemos ahí la entidad de empleado y seguramente dentro de la estructura, dentro del texto que se pide, ¿no? En el momento del modelado te piden, ¿no? Te dicen que tienes que, pues, de repente, ¿no? Personas que trabajan en la empresa, ¿no? Es una realidad, es un contexto, ¿no? Es un empleado que trabaja de repente en el área administrativa, en el área de servicios, o de repente también está, digamos, formando parte de la comisión de dirección, ¿no? O los supervisores, en fin. Pero todos, a fin de cuentas, son un empleado, también podría ser el caso de un usuario también, que podría tener ciertas características. Entonces, este tipo de representación que se haga, ¿no? Tiene que estar, digamos, mostrada, ¿no? Haciendo uso de ciertos símbolos. Ya les he dicho que en el caso de las entidades principales, bueno, son con unos rectángulos con un borde bien negrita, ¿no? Y dentro de ellas obviamente va el nombre, pero con las flechas hacia abajo podemos ir mostrando esas subrelaciones que se puedan dar. Ahí ustedes están viendo, ¿no? Un ejemplo, y si lo leemos de abajo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, estaremos viendo que hay un valor final, un valor principal que es empleado, que va a englobar a todas las subcaracterísticas que se encuentran, o los subtipos se les denomina, ¿no? Los subtipos de esta superentidad que sería empleado. Entonces, podríamos de repente de alguna manera disgregar esto en este sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de las especializaciones, nos estamos dedicando o estamos observando, ¿no? Las características que pueden ser en este caso diversas, ¿no? Diversificadas, ¿no? Mientras que las generalizaciones estamos hablando de abstracciones que nos permitan encontrar una única entidad que pueda representar a otras, ¿no? Y con los atributos similares, ¿no?
o por lo menos que compartan ciertos atributos y que cada una de ellas también va a tener sus propios atributos, ¿no? Esto enriquece, ¿no? Lógicamente el gráfico o el modelado y permitiendo pues mostrar esta situación en un modelo de entidad-relación. ¿Ya? Cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de modelado, tenemos que hacer un ejercicio de abstracción para poder de alguna manera mostrar esta realidad que está en el contexto y que nosotros queremos mostrar, lógicamente, en un modelo de entidad-relación. Las representaciones que se pueden hacer son esos triangulitos que están viendo ahí. Por ejemplo, en este caso, tenemos la palabra personal en la parte superior. Debajo de ella son los roles que asumen, ¿no? Persona que, de acuerdo a la realidad que se pone en el texto, concepto dice, ¿no? Que pueden haber profesores, administrativos y otros cargos que quizá no tienen mucha relevancia en ese momento dentro de ese contexto, pero que se tienen que considerar igual. En la parte superior, como está la palabra personal, debajo de ella hay un triángulo, ¿no? Entonces, el is-a, que es justamente lo que les mencionaba, es relaciones que implican, ¿no? El hecho del cumplimiento de estos roles que van a ir asumiendo cada una de estas personas y que lógicamente atraerá unos atributos propios. Podrán, con profesores administrativos y otros, podrán compartir de repente un nombre, de repente el sexo, de repente el número de teléfono, en fin, dependerá del tipo de atributo que se quiera poner, ¿no? Y lógicamente, para después cada uno de ellos tener sus propios atributos. De repente profesores tienen de repente su carga lectiva, o de repente tiene su especialidad, en fin, dependiendo, ¿no? De lo que nosotros querramos guardar en nuestra base de datos. Entonces, ese simbolito me va a permitir, digamos, identificar quién es la entidad que está más arriba, que justamente viene a ser esta personal. Esta personal es la superentidad, como les había dicho. Y en este caso, las que se encuentran en la parte inferior de ellas se llaman o se denominan subentidades, ¿no? Y lógicamente llevan el nombre del valor que obviamente está debajo de ellas, ¿no? En este caso, bueno, subentidad profesores, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿qué estamos poniendo, qué estamos queriendo decir en en este gráfico? ¿Para qué lo usamos? Para poder definir en el contexto, si te dicen, ¿no? Que por lo menos uno de los personales puede ser tal cosa, ¿no? Entonces, en esta situación, cuando querramos explayar ello, usaremos esta forma, ¿no? De expresar con ese triángulo, ¿no? Y podría asumir, por lo menos, ¿no? Una de esas, ¿ya? Entonces, usando esta notación, nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo de entidad-relación también recibirá otro nombre. Ahorita después lo vamos a ver. En cambio, cuando nosotros ponemos este otro símbolo, miren, observen, acá es un triángulo, ¿no? Pero acá ya es como una hoz, ¿no? Una línea curvilínea que cae sobre los roles que podría, en este caso, asumir esta entidad personal, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres, qué es lo que quiere, perdón, decir esto? Lo que quiere decir esto es que el personal podría solamente ser uno de ellos, bien, podría ser profesor o podría ser administrativo o podría ser otros, pero no puede ser otra cosa, ¿no? De acuerdo, obviamente, a la literatura que tenga o al enunciado que se muestre, ustedes también podrían de repente diagramar, ¿no? Esta relación de esta manera, ¿no? Cuando yo quiero decidir o definir que pertenecen, ¿no? Que tienen o que cumplen ese rol, ¿ya? Entonces, con ese símbolo yo estoy diciendo que están, digamos, asumiendo o van a asumir solamente uno, no pueden asumirlos todos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran representar eso, pueden trabajarlo de esa manera, ¿ya? No se olviden, si el triángulo se mantiene, y bueno, tiene la línea curva. Así como ya hemos visto las relaciones exclusivas, ese es otro ejemplo, ¿no? Un alumno, ¿no? Bueno, hay ciertos procesos, que bien pueden inscribirse, pueden hacer la consulta, trámite. Lógicamente todo esto está ligado a las reglas de negocio que tienen mi realidad o la situación o el contexto sobre el cual ustedes trabajan, ¿eh? Ojo. Y a eso no es que todos vaya a tener un parámetro, no. Lo que pasa es de que va a depender de la realidad. La realidad te va a decir, es necesario que, bueno, la persona que trabaja, el alumno que esté llevando el curso, qué sé yo, tal, tenga que tener o por lo menos deba ser un alumno de repente permanente, ¿no? De repente con beca, sin beca, o no puede tener beca, o sea, son como formas para poder representar ese tipo de situaciones, ¿no?
¿ya? Entonces, ahí, bueno, en este caso hay ese ejemplo. Y lógicamente que cada uno también se relaciona con una entidad específica. Bueno, en este caso, en esta realidad, se pide, pues, ¿no? Que el alumno se inscriba en un curso, o de repente que el alumno realice una consulta en el módulo de calificaciones, o de repente haga un trámite para una beca. Bueno, eso es una forma, ¿no? De mostrar en el gráfico, en el modelo, ¿no? Una situación de este tipo. ¿Ya? Entonces, se utilizan esos conceptos. Esa es la otra relación que habíamos dicho que era, en este caso también la IS-A, ¿no? Cuando el empleado podría ser un profesor, podría ser un directivo, podría ser un personal de apoyo. Cada una de ellas tiene sus propios atributos, pero comparten, ¿no? Los atributos de la entidad de empleado, que son las mínimas, ¿no? Bueno, sea hasta donde sea digamos, la influencia, ¿no? De acuerdo al gráfico que ustedes hagan, ¿no? A la representación que quieran realizar, se va a ver eso también, ¿no? Bueno, entonces esto, solo para mencionarlo, y acá estoy colocando también una lista con una serie de atributos, como para que más o menos les suene, ¿no? Ya lo hemos visto, pero igual para recordarles simplemente atributos de son los identificadores, ya saben ustedes que son las llaves, como las llaves primarias, bueno, ya lo mencioné, que son los atributos que van a identificar a la entidad, ¿de acuerdo? Que eso lo habíamos visto. Hay otros atributos descriptores, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de precio, porcentaje, bueno, depende lógicamente, pues, ¿no? De la realidad que estamos queriendo mostrar en este modelo. Los atributos multivaluados, ya les he mencionado, aquellos que pueden tener más de un valor, pueden tener teléfono, es clásico, ¿no? Teléfono celular, teléfono de casa, en fin, el teléfono personal, bueno, es una forma de tener múltiples valores en un único atributo, ¿ya? Y así hay también los que eran los del tipo descriptivos, ¿no? Bueno, precio total, en fin. Hay atributos también que son derivados, cuando derivan, o básicamente, valga la redundancia, ¿no? Son el resultado del cálculo que se hacen con otros valores, ¿no? Si se tiene, por ejemplo, el atributo fecha, ¿no? Que sería un atributo descriptivo, y se calcula el valor del atributo de la edad a partir de él, entonces tendremos, bueno, ¿no? De repente, ¿no? Una forma de obtenerlo sería a través de ello, ¿no? Podríamos trabajarlo de esa manera. Los atributos compuestos, ¿no? Cuando necesitamos poner fecha, apellido, o por ejemplo, el apellido de una persona compuesta por, lógicamente, su paterno y materno, en fin. Ya es cuestión de usar de la mejor manera esta forma de notación, ¿ya? La parte de cardinalidad, que también ya lo habíamos visto, y que nada más que yo quería incidir un poquito para solamente por mencionarlo y recordarlo, ¿no? Porque ya ustedes más o menos ya tienen una idea de lo que es la cardinalidad. La cardinalidad de 1 a 1. En este caso, observen ahí, tenemos las dos entidades, coche y conductor, cada uno con su identificador, ¿no? Siempre cuando ustedes hagan la representación, usamos pues un identificador, que es la llave, la que luego se va a convertir en la famosa llave primaria. En este caso, este valor va a diferenciar a una entidad respecto a la otra y la va a ser única. En este caso, pues hay una relación entre coche y conductor en la cual, por la lógica del problema, por la lógica del negocio, indica pues de que un coche solamente puede ser conducido por un conductor, y que el conductor única y exclusivamente puede manejar un coche. Esto, como repito, la idea es pues que denota una situación o una restricción que es de 1 a 1, porque en el texto lo dice o porque en el texto lo menciona, ¿no? Alguno podría objetar y decir, no, pero un coche lo puede manejar no solo un conductor, sino varios conductores. Todo depende de la realidad. Imagínense que no fuera de repente una situación simple de una persona que lleva el auto y que compró un auto y que es el único que puede manejarla. También pueden ser una empresa de transportes que maneja un ómnibus, o de repente pueden manejar el mismo ómnibus, o pueden asignarle otro, en fin, por temporadas. O sea, hay situaciones que mueven el contexto, ¿no? Y por ende también van a mover tu gráfica, van a mover tu modelo, ¿no? Y tú vas a tener que contemplar, de repente tienes una relación de 1 a 1, si no puede ser de 1 a muchos, ¿no? Pues siempre es importante ver el contexto y la realidad y hasta qué punto te hacen las restricciones en la definición o en la especificación de los requisitos, ¿no? La relación de 1 a muchos se expresa de esta manera, ¿no? Ahí tenemos pues la 1N, cuando te dice que un cliente tiene que comprar, en este caso, ¿no? Un único coche,
y es exclusivamente comprado por él, ¿no? Y obviamente el cliente, en este caso, es la única persona que compra este automóvil. Pero también podríamos decir que el cliente en este caso, ¿no? Puede comprar un coche, sino múltiples coches, ¿no? Entonces, los clientes en este caso, únicos y ejecutivos, podrían de repente comprar un único coche, pero de repente un coche podría ser adquirido, ¿no? Por varios clientes. Pues les digo, eso es muy importante ahí ver el tema del contexto, ¿no? Bajo qué esquema trabaja. En esta situación es de uno a muchos, ¿no? Y tenemos la relación de muchos a muchos que se expresa de esta manera, con las letras rojas que están ahí, que son de muchos a muchos, ¿no? Cuando, bueno, un empleado trabaja en un departamento o puede trabajar en múltiples departamentos y en un departamento puede haber uno o varios empleados. Lógicamente también que eso es de acuerdo a la especificación, porque de repente me pueden decir, no, pero un empleado solo trabaja en un único, de repente, departamento porque es un supervisor y es solamente supervisor. Esto va, como repito, a estar ligado al contexto o a la realidad. Entonces, lo que hemos estado haciendo nosotros es un modelo de entidad-relación. Como ya hemos visto, lo más sencillo que ha sido poner las entidades, entre ellas los rombos que implican las relaciones. Hemos visto también el tema de la cardinalidad, cómo es que yo le asigno la cardinalidad mínima y la máxima, para luego transformarlo en este modelo de entidad de relación extendido. ¿Cuándo se transforma en un modelo de relación de entidad extendido? Cuando ya estamos colocando también lo que viene a ser las jerarquías, ¿no? En este caso de generalización y las especializaciones. Cuando ya nosotros ya hacemos un gráfico completado con esta información, estamos haciendo un modelo de entidad de relación extendido. ¿Ya? Y lógicamente, como ustedes pueden apreciar un poquito en ese gráfico, van a ver que el diagrama cambia, ¿no? Cambia un poquito porque permite visualizar también las especializaciones y las generalizaciones, ¿no? Lógicamente, que como repito, esto está ligado a la realidad o al contexto desde el cual o cual vamos a, en este caso, a acceder. Otra forma de expresarlo también es de esta manera. Acuérdense los simbolitos de las ¿se acuerdan la hoz que les dije, la hoz? Aquí esta es otra manera de verlo, es una notación distinta. Como ustedes pueden apreciar ahí, las líneas están, digamos, las líneas de medias de hoz están colocadas en cada línea, ¿no? En secretaria, en técnico, pero en realidad es lo mismo que les mostré, que es la exclusividad, ¿se acuerdan? Cuando solamente puede ser uno, ¿ya? Entonces ese símbolo es lo mismo, ¿ya? Y en algunas ocasiones van a ver, no sé si aprecian ahí, entre empleados, cada uno de los roles que cumple secretarías, técnico, ingeniero, van a ustedes a ver una bolita y una letra D. La letra D lo que implica es el discriminante que le dicen, ¿no? O sea, ¿por qué razón o bajo qué criterio nosotros, por ejemplo, el empleado lo separamos en secretaria, técnico e ingeniero, ¿no? En este caso, el discriminante significa, lo que quiere decir es, yo estoy separando a las personas o a los empleados por su rol o por el cargo que desempeñan. Entonces, el discriminante significará o será cargo. Y obviamente, a una secretaria maneja un cargo, el técnico maneja un cargo, el ingeniero maneja un cargo. Entonces, cada uno de ellos han sido, digamos, colocados por el cargo que representan. O sea, han sido diferenciados por el cargo que representan, ¿ya? Entonces, las letras D que ustedes aprecian en ese gráfico implican eso. De repente, el discriminante para asalariado y subcontratado es la modalidad de contrato, ¿no? Entonces, lo separamos de esa manera. Y cuando ustedes lean el texto, por ejemplo, puede decir, ¿no? En la empresa tenemos diversos tipos de empleados, los cuales reciben su sueldo y se les denomina asalariados, y aquellos que tienen que renovar contrato cada 6 meses. Entonces ya tienes una realidad, tienes digamos, un rol o una situación que tienes que expresar en el modelo, y justamente ese sería el discriminante, por ejemplo, ¿no? El tipo, perdón, de contrato, ¿no? O la modalidad de contrato también le pueden llamar. Entonces, en ese caso se aprecia, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Cómo es que ha sido separado, ¿no? Por en este caso, por asalariado y por subcontratado. Bueno. Entonces, hay otra forma también, solamente eso está para mostrarlo en realidad, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, colocar ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los empleados y clientes, la persona, ¿no? Se ha utilizado una entidad llamada persona, y la persona puede ser un empleado o puede ser un cliente. Compartirán ciertos atributos, pero ya por el tema o por el tipo de
digamos, de rol que cumplen, se pueden separar así como ustedes están apreciando ahí. Y, por ejemplo, el empleado puede tener un sueldo, mientras que el cliente puede tener un número, de repente, de identificación especial, ¿no? O algún carácter o alguna identificación distinta a lo que viene a ser un empleado. Un empleado, acuérdense que es parte de la empresa, ¿no? Mientras que el cliente es alguien externo. Y luego dentro de la opción de empleado también se puede apreciar qué tipo de repente, rol o qué tipo de cargo tiene. Puede ser un gerente, puedes tener, de repente puede ser el cajero, puede ser la secretaria. Cada uno de ellos tiene sus propios atributos, como ustedes pueden ver ahí, pero todos comparten el código de empleado, por ejemplo, ¿no? Eso sucede en cualquier organización. Nosotros tenemos ahí diversos tipos de personas que trabajan en el área que sea, ¿no? De marketing, de contabilidad, de finanzas, bueno. Cada uno tiene una codificación o tiene un identificador, o cada uno tiene un photochef o un número de photocheck, por ejemplo, ¿no? Y en base a él es que se diferencian, ¿no? O tienen ciertas restricciones para acceder a ciertas áreas, a cierta documentación, a ciertos módulos, ¿no? Ya entonces más o menos allí les estoy comentando porque obviamente cumple distintas responsabilidades, ¿no? Entonces también, así como tienen muchas responsabilidades específicas, también tienen, ¿no?, permisos específicos. ¿Ya? Eso también les suena cuando establecemos o cuando hablamos o cuando pensamos en una base de datos y los campos que yo debo considerar para poder, digamos, llenar esa data o considerar llenar esa data. ¿Ya? Entonces ahí por ese lado. Entonces, ¿qué cosa hacemos para convertir un modelo de entidad-relación, que es el que hicimos, con sus entidades, sus atributos, sus relaciones y sus cardinalidades? Pues lo que tenemos que mostrar es la parte de lo que le denominan también aquí la herencia, ¿no? El atributo principal que maneja la superentidad, ¿no? Empleado, ¿no? Por ejemplo, y lo que hereda por rol, ¿no? Si es de repente, no sé, un chofer, si de repente es una secretaria, si de repente es, no sé, un supervisor. Todos ellos tienen un ID de identificación, tienen un número de photocheck, ¿no? Todos ellos manejan ese concepto, pero de repente cada uno, por ejemplo, en el caso del cliente, puede tener de repente, no sé, el valor de, no sé, dependiendo por lo que querramos obtener de él, ¿no? Su cantidad de hijos, estado civil, depende, ¿no? Hay datos que son generales, ¿no? Para la empresa y por su realidad son generales, pero también puede haber algunos específicos que obviamente son parte o son directamente ligados al rol que cumplen, ¿no? Entonces, también eso hay que considerarlo al momento de implementar este tipo de especificación en el modelo que ahora se llama modelo de entidad de relación extendida, ¿ya? Entonces, también, bueno, los conceptos son de herencia que he mencionado, los que están en la parte superior son los superclases solo. Y mientras que los que se encuentran debajo, displayados abajo, son los subclases, ¿ya? Entonces también, para que les suene, ¿no? Cuando nosotros vemos el gráfico de arriba hacia abajo, estamos haciendo una especialización. Y si lo vemos de abajo hacia arriba, es una generalización, porque estamos yendo hacia el valor o hacia el principal que engloba las demás características para los demás roles, ¿no? Bueno, la notación que se utiliza para estos casos, ¿no?, es acerca o se utiliza más que nada el tema del modelado. En el caso UML es similar, parecido, ¿ya? Y de esa manera también se puede representar, ¿no? Y bueno, esa es más o menos la forma, cómo tendría yo que asumir esta nueva forma de modelar, ¿no?, la entidad relación. Y aquí, como estoy simplemente disgregando, ¿no?, que en el caso de la especialización, qué cosa es, ¿no?, por tipo, por entidad. Hablamos del concepto de jerarquía, que es lo que acabamos de ver, y en base a eso sacamos o manejamos los conceptos de especialización y de generalización. Entonces, cuando hablamos de un subtipo, ya les he dicho, es la que hereda, ¿no?, las características del padre, ¿no?, las características de la entidad superior, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del gráfico que hemos visto, ¿no?, los subtipos del tipo de entidad, por ejemplo, si nosotros usamos, ¿no?, el modelo con la palabra vehículo, quiere decir que los subtipos pues son camión, turismo, porque está disgregando o está definiendo cada uno de los distintos, ¿no?, o las distintas entidades que, si bien son vehículos, también comparten, ¿no?, atributos al ser un vehículo. Depende de la cantidad de llantas, ¿no?, el número de placa, en fin. Pero, por ejemplo, el camión puede tener, o de repente puede haber un atributo que se llama tonelaje. De repente el turismo podría tener un valor
es propio para el auto que se le denomina turismo o el vehículo que se denomina turismo, de repente puede tener de repente una codificación especial, ¿no? De repente, y ese valor es único para él, ¿no? Entonces, en el caso de la entidad de empleado, los subtipos, bueno, secretarían por el tema de su rol, pueden ser secretarios, pueden ser gerente comercial, por ejemplo, gerente principal, en fin. Entonces, de esa manera, ¿no? Nosotros podemos ver cómo es que se identifican los subtipos que están en la parte inferior y en la parte superior es el supertipo, ¿ya? Entonces, por ese lado tenemos. Ahora, acá solamente estoy mostrando algunos de los ejemplos que nos ayudan a clarificar un poquito el tema, ¿ya? Acá también usamos empleado, pues secretario, gerente o comercial, ¿no? Mientras que el empleado tiene que ser o bien abajo, ¿no? Un bien secretario o bien gerente o bien gerente ejecutivo comercial. Puede ser uno de ellos, ¿no? En el anterior, en que está en la parte superior, solamente debe ser uno de ellos, ¿ya? Entonces, esa es una manera también de hacer la representación gráfica, ¿ya? De esa manera, entonces, ya hemos identificado lo que se le denomina subtipo y supertipo, ¿ya? Básicamente acá en la relación explica, ¿no? El tema de la relación que hay entre el supertipo y el subtipo, ¿no? Lógicamente también tiene que ser restricciones, ¿no? Habla del tema de instancias, que son copias, ¿no? Pero en realidad la referencia siempre es al principal, ¿ya? Entonces ahí también puede, si bien aparece, es una referencia, ¿no? Bueno, entonces así como vamos viendo, estos son ejemplos nada más del vehículo, por ejemplo, ya lo que les dije, y empleado de hospital, puede ser un empleado, puede ser un médico, puede ser el celador, que en este caso es la persona que cuida, ¿no? En las noches, ¿no? Un vigilante, o podría ser una enfermera también, ¿no? Hablar también de este concepto que es la herencia, solamente para recordarles, porque ya me imagino que ustedes ya se dan cuenta o claramente lo pueden discernir lo que significa hablar de herencia, ¿no? Los atributos propios de la entidad, como en ese caso que mencioné, si ustedes leen de abajo hacia arriba, van a ver ahí camión, turismo, motocicleta. Cada una de ellas tiene sus propios atributos y ahí están colocados. Pero si vemos hacia arriba, hacia la entidad vehículo, vamos a observar que tienen el número de bastidor y el precio, que es común para el camión, para el turismo y para la motocicleta. Es lo común, ¿ya? Y a pesar de eso ya se explaya o se diagrama, perdón, esta situación, ¿no? Que vehículo, ¿no? Y fabricante, que obviamente quien lo ha fabricado, lógicamente. Pero también se ven en este caso, los subtipos, ¿no? Que es camión, turismo y motocicleta, ¿no? Entonces, como una manera, repito, para representar esta, ¿no? separación, para que se especifique de acuerdo al texto que te piden o de acuerdo a la situación del contexto que te dan, lo puedes poner de esa manera. Si lo puedes ver así o también lo puedes ver así, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? La entidad persona, que tiene sus atributos nombre y DNI, y que luego van a ser heredados por la entidad o sus entidades que se llaman becario y alumno, ¿no? En este caso, pues no hay una exclusividad, pero la misma oportunidad, ¿no? Tanto en el caso de persona, ¿no? Como en el caso del curso, que para esta situación lo que se quería, pues, es dar a entender, ¿no? Que, digamos, relación existe, ¿no? Y para qué o cuál es la dirección, digamos, también de esta relación, ¿ya? En este caso, la persona puede ser becario o puede ser alumno, porque seguramente en el texto te lo dicen, ¿no? Y que obviamente becario tiene un salario, bueno, es un atributo específico, ¿no? De ellos, específicamente, ¿no? Bien, eso es por un lado. Así también hablar de la especialización, eso es justo lo que yo les decía, ¿no? He querido aclarar un poquito aquí. En el caso de la especialización, hay una forma de agruparlos, por eso es que ahí dice, si se fijan en el gráfico, dice empleado y hacia abajo sale secretario, gerente, ¿no? Y en el triangulito que aprietas ahí sale la palabra actividad, que ese es el discriminante que se utiliza para hacer, en este caso, o digamos, hacer esa diferenciación que está realizándose en base a la actividad que realizan los empleados, ¿ya? Entonces, en este caso, ya estamos viendo, ¿no? Que, por ejemplo, secretario tiene unos encargos, gerente y comercial tienen otros encargos.
pero todas están ligadas a la entidad, en este caso general, que se llama empleado. ¿Ya? Entonces, ese discriminante servía para esa situación. En el caso de la especialización también no hay mucho que decir, ¿no? El vehículo y tiene pues sus subentidades, ahí están, vehículo a motor, vehículos sin motores, y ahí continuó, ¿no? Terminó y ahí está. Entonces, así como hay para vehículo, por ejemplo, hay para fiesta, que es también justo lo que creo que te han pedido, me parece, ahí en algún momento, ¿no? Y lo puedes de repente explayar de esa manera también, ¿no? A otra relación a veces también pasa, ¿no? Siempre en el caso de los alumnos, yo me aboco más cuando son, por ejemplo, sistema de matrícula, sistema de asistencia, por ejemplo, ¿no? El registro de la asistencia, de repente de los empleados, de repente de la gente o en un hospital, por ejemplo, ¿no? Si quieres registrar la asistencia de las personas, bueno, las enfermeras, los doctores, los asistentes, los anestesistas, en fin, cada uno de ellos va a tener, pero por ejemplo, los doctores tienen una especialidad y únicamente para ellos, esa especialidad es la única para ellos que existe, los demás no tienen. La enfermera, por ejemplo, puede tener una especialidad tal vez muy diferente a la de un doctor, ¿ya? En este caso también, bueno, película podría ser discriminada y sus subtipos podrían ser denominados en base a su género, al género de la película, o también pueden usar como un discriminante de repente el color, ¿no? El color, y de esa manera también hacer una diferenciación que dé lugar a una especialización. Ustedes tienen que hacer el proceso de abstracción para detectar también las entidades especiales por cada uno, ¿no? De ellos. Bueno, ahí está bastante, digamos, explícito, ¿no? El tema de las relaciones de especialización y generalización. ¿Ya? Voy a avanzar un poquito. Esta es la manera como vemos la especialización distinta, ¿no? Ahí sí hablamos, bueno, del empleado, por ejemplo, y en naranja, en clarito, está el rol que cumple, ¿no? Y son sus subtipos, ¿no? Ahí está bastante específico, ¿ya? Así que no hay más que andar ahí. Yo lo pongo así de colores como para que se ubique nada más. Ya, la generalización está aquí, ya lo puse también, así como la especialización que mostré hace un momento. El supertipo está graficado tanto para el aporte de camión, que tiene sus atributos, ¿no? Y el vehículo, que tiene también sus tipos, en este caso de atributos, que son compartidos por el camión y por turismo, que en este caso así se llama, ¿no? El medio de transporte se llama turismo. ¿Ya? Así lo denominan. De manera gráfica lo vemos ahí. Al momento de hacer la generalización, para que se ubique, ¿no? Coche, camión, lo generalizamos y usamos la entidad vehículo, ¿ya? Eso nada más para definir ahí. Y, por ejemplo, acá tenemos un caso de un gráfico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es especialización? ¿Especialización, perdón? ¿O es generalización? Depende del contexto, ya les he dicho. Depende de la situación. Yo les puedo decir, bueno, tenemos el caso de un animal, ¿no? Que dentro de la jaula, dentro de un zoológico tenemos, ¿no? Separados a los animales, los cuales, bueno, están catalogados de acuerdo al número de patas que tienen, por ejemplo, o al medio ambiente o el ecosistema donde se desarrollan, o si son mamíferos, si son ovíparos, en fin, por la característica del nacimiento, en fin, ya te pueden decir muchas cosas. Tú lo puedes explayar de esta manera. En este caso, los animales están explayados, lógicamente, por el tipo, ¿no?, de animal que son, ¿no? En este caso te dicen, ¿no? Digamos, los animales se encuentran distribuidos, hay felinos, hay aves, hay reptiles, hay insectos, se lo dicen, ¿no? Y entonces, una manera de, digamos, de graficar estas situaciones usando una palabra general que englobe a todos estos animalitos, ¿no? Y justamente la palabra animal es lo que es. Ahora también podrían poner espécimen, también si quieren puedes poner espécimen. Tú tienes que buscar una palabra que te ayude a generalizar, ¿no? De alguna manera para que lo ubiques o te hagas claro, ¿no? En este caso, un animal puede ser, o es un tipo ¿no? De repente, ¿no? De ese animal, está relacionado con esta entidad felina porque es un tipo, ¿no?, de animal.
es el tipo de animal que tiene 4 patas, por ejemplo. Mientras que, por ejemplo, en el caso de el ave, ¿no? Presenta plumaje y tiene, en este caso, son de repente ovíparos, ¿no? Te pueden decir. Entonces, es una relación también de 1 a 1, porque un animal puede ser solamente un ave y el ave un animal. O sea, la relación y la cardinalidad que se aprecia ahí es uno de 1 a 1 también, ¿no? Igual el animal puede ser un reptil, por el tipo de sangre, ¿no? Si es sangre fría, en fin. Se acordarán de esos conceptos que hace muchos años han visto ustedes, seguramente, ¿no? O si también son insectos, también, ¿no? Tienen sangre, un nombre específico de sangre, tienen un nombre en particular, ¿no? Y justamente ahí también, si se fijan, el animal, de por sí, sus atributos son código del animal, el nombre, país de origen y el tipo de alimentación. Los felinos, las aves, los reptiles y los insectos tienen esos atributos, los comparten. Pero si vamos revisando uno por uno hacia abajo, vamos a ver, como felino tiene un tamaño medio, por ejemplo, es su atributo. Para el caso del ave, por ejemplo, puede tener tipo de plumaje, que acá no está puesto, pero podría ser porque justamente le pertenece exclusivamente al ave, ¿no? Periodo de incubación, también si quieres podrías ponerle, si gustas, ¿no? Porque es un ave. En el caso del reptil, bueno, si es venenoso, dice acá, ¿no? Es un atributo booleano, sí o no. Y en el caso de los insectos, podrían, aparte de su nombre, su país de origen y su tipo de alimentación, podemos saber la cantidad de patas que tiene y si es uno de tipo volador o sí o no. Obviamente tú no vas a decir que de repente un reptil es volador. Podría ser que sí, ¿no? Ya. Que en este caso no tiene el mismo atributo que un insecto, ¿no? Pero si en el contexto o en el texto que te dan te dicen, ¿no? Que se tiene que saber, ¿no? Que el animal en este caso es de tipo volador, ya lógicamente es un atributo propio, ¿no? Hay que identificar también cuáles son esos atributos propios de cada una de esas entidades. También tienes que darte cuenta de eso. Cuando haces la generalización, tienes que ver cuáles son los atributos que todos los demás van a compartir y viceversa, ¿no? Cuáles son aquellos que son específicamente para cada entidad que tú vas a trabajar y vas a, en este caso, de repente diagramar, ¿ya? Bien, entonces, dicho esto, acá también podríamos de repente, ¿no? Poder también específicamente decir, un animal, ¿no? En este caso, tiene que ser o bien es un felino, es un ave, un reptil o un insecto, ¿no? Entonces también podríamos hacer un gráfico donde cada uno especifica y dice, no, solamente puede ser o un felino, o puede ser ave, o puede ser un reptil. En este caso tiene que ser, el anterior que vimos tiene que ser uno de estos, pero acá solamente, de acuerdo al contexto, ¿no? Solamente puede ser, ¿no? Y le ponen también sus características, que eso sí es igual, ¿no? Los atributos son los mismos, pero solamente acá se hace la disgregación por el tipo, ¿no? En este caso estamos colocando que puede ser cualquiera de estos, pero acá ya se utiliza un discriminante. En las relaciones es un, ¿no? Y lo ponen ahí está en este caso la bolita, si se fijan en ese tipo al lado del triángulo, es un tipo de animal, ¿no? Única y exclusivamente el reptil tendrá solamente el atributo de ser venenoso, por ejemplo, ¿no? Entre otros que ustedes mismos podrían definir. Bien, entonces simplemente haciendo un versus, ¿no? La generalización y especialización solamente para que se acuerden y cuando ustedes tengan pues que hacer esta parte de la generalización y la especialización, entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En el caso de la generalización se hace un énfasis en las similitudes, ¿ya? Cada instancia de un supertipo es también una instancia de alguno de los subtipos, lógico, porque estamos viéndolo de arriba hacia abajo, ¿no? En el caso de la especialización, se hace énfasis en cambio en las diferencias para justamente hacer una disgregación, ¿no? Y aquí alguna de estas instancias de supertipo podrían no ser instancias de un subtipo, ¿no? Porque claro, no comparten los mismos atributos, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener la diferencia. Y para que ustedes apliquen este concepto y puedan también jugar un poquito, ¿no? Por ejemplo, yo jugar para que no tomemos de repente tan formal y podamos también practicar nosotros, les voy a poner este caso. En este ejemplo, bueno, el ejemplo se llama universidad, ¿ya? ¿Qué tenemos en este ejemplo? Me dice así, la universidad, bueno, mantiene la siguiente información.
Por cada alumno de su carrera o carreras, las notas que ha recibido tiene, ¿no? En este caso, una cantidad de notas por cada una de sus asignaturas, es lo que quiere decir aquí. Los proyectos de investigación realizados por el profesorado y becarios, ¿no? Para cada uno se guarda su nombre y te está diciendo, ¿no?, los atributos que guardo, ¿no? El código, la fecha, subvención obtenida, la entidad que subvenciona, investigador principal, en fin. Y bueno, hay profesores y becarios participantes. O sea, ya estamos haciendo una disgregación por el tipo de rol. Para cada persona se guarda su nombre, número de seguridad social, dirección, sexo y fecha de nacimiento. Para los profesores, además, se tiene su rango, o sea, ya estamos hablando de un atributo propio del profesor, ¿no? Te están diciendo ahí. Y bueno, para los alumnos se tiene el número de años que llevan haciendo cada carrera, ¿no? Y las asignaturas, ¿no?, que se van a ir llevando por cuatrimestre. Bueno, está en este caso, ¿no? También dice que tenemos que distinguir qué alumnos han acabado la carrera, a los cuales se les denomina licenciados, y cuáles son los becarios también, ¿no? Son aquellos que son alumnos que son de los últimos cursos, ¿no? Cada becario tiene un profesor que es su tutor de tesis. O sea, aparte de ser profesor, también es tutor de tesis. Para cada departamento se guarda su nombre, teléfono y despacho de la secretaria y quién es su director. Otro rol más. Para cada asignatura se mantiene su nombre, código, descripción y departamento. Cada nuevo cuatrimestre se pueden organizar varios grupos de la misma asignatura y que a eso se le denominan secciones. Y para cada uno de ellos se guarda la asignatura, el número de grupo. Mira lo que te dice para este tema de las secciones, ¿no? El número de grupo, el profesor responsable, que es único, o sea, hay una relación uno a uno ahí, de la asignatura en que, digamos, en ese grupo, junto con el cuatrimestre y el año, o sea, la denominación del cuatrimestre, y el año en el que se ha impartido este curso. Entonces, más que nada, lo primero que tenemos que identificar, ya más o menos están sopladas ahí las entidades, alumno, profesor, ¿no? Obviamente hay tipos también, ¿no?, de trabajo, becarios, no becarios, subvencionados, ¿no? Hay proyectos de investigación que tienen cierta denominación, ¿no? Hay asignaturas también que tienen, en este caso, las secciones a las cuales están asignadas. Entonces, más o menos ahí ya estamos viendo algunos roles, estamos viendo algunos encargos, profesores que no solamente son profesores como tal, sino también son tutores. Por ahí también lo leí. Y lo que ustedes van a tener que hacer a modo grupal, o trabajo grupal, es hacer un bosquejo del modelo de entidad-relación extendido, haciendo uso de los conceptos que acabamos de ver, de la especialización y la generalización, ¿ya? Mientras ustedes van haciendo este bosquejo, voy a buscarles el documento que les voy a compartir en un momentito, que es la estructura propuesta para el primer informe que se va a presentar la próxima semana. En el caso del informe, acuérdense, bueno, es un tema que ustedes han propuesto y la idea es que pues vamos a ir por semana y colocando, ¿no?, las actividades que se van a ir realizando de este proyecto. En este caso, el primer informe se hacía en la cuarta semana. Por un tema de X no se ha podido hacer, como les comenté, tengo tenido una dificultad, pero vamos a procurar hacerlo en la recuperación o en tal caso la próxima semana, que es lo más... Creo que eso es lo que va a hacer porque lamentablemente la disponibilidad no sé cómo será, tendremos que ponernos de acuerdo para eso, ¿ya? De modo que ya tengamos expuesto el primer informe, que es lo que está pendiente, ¿ya? Entonces, les voy a compartir una propuesta de qué es lo que debería tener su primer informe para que ustedes también ya vayan preparando la presentación para todavía vamos a quedar, que va a ser la próxima semana, ¿ya? Para que puedan ir preparándose, ¿ya? De esa manera ya podamos regularizar, ¿no?, en lo que está pendiente, ¿no?, para el primer informe, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar esto un ratito capturado mientras les busco el plan y lo voy a cargar en la plataforma también para que de una vez lo puedan descargar y en base a ello y quizás con alguna observación o algún aporte suyo, ¿no?, de repente sugieran algo, ¿no?, para enriquecer la presentación, ¿no?, la próxima semana podamos estar exponiendo nuestro informe, nuestro primer informe de nuestro proyecto, ¿ya?
Denme unos minutitos que ahorita les voy a compartir el archivo. Del proyecto, van a tener por favor en consideración los siguientes puntos. Primero, van ustedes a hablar de una introducción. Lógicamente que esto de la introducción, acuérdense que es un punto en el cual ustedes como que comienzan a explicar primero el contexto sobre el cual van a trabajar, ¿no? Actualmente en las empresas de índole comercial se está de repente, ¿no? Pueden decir algo así, ¿no? Se está utilizando muy común, o es común, ¿no? Acceder a una plataforma digital para la búsqueda, para la consulta de datos y ventas, ¿no? De diferentes productos, en fin, y pueden empezar algo así, ¿no? Y comenzar, ¿no? Nuestro trabajo se centra en estas realidades para poder tener, ¿no? Preparar una base de datos para el almacenamiento, en fin. Ya podrían ustedes ir comentando, ponen primero el contexto, ¿no? Y obviamente la situación principal donde está, ¿no? En este caso el punto inicial donde van a empezar a trabajar y luego lo que ustedes y lo que van en este caso a realizar, ¿no? Que en este caso es la implementación en base a la teoría recibida del curso, ¿no? Para la implementación de una base de datos. Es lo primero que tienen que hablar. Entonces, su introducción es algo así, ¿ya? En el caso de la justificación, ustedes tienen que colocar un texto, ¿no? Que obviamente de alguna manera pueda especificar por qué es que ustedes han definido, por qué ustedes quieren trabajar sobre esta situación o sobre esta realidad y les parece pertinente hacerlo. En la parte de objetivos, podrían poner objetivos y alcances también, depende, ¿ya? Objetivos es qué es lo que van ustedes a hacer. Vamos a aplicar los conceptos del base de datos para solucionar, de acuerdo. Bueno, y eso es más o menos la idea. Y al alcance, hasta qué punto van ustedes a llegar en cuanto a lo que es la implementación de la base de datos, ¿no? Se necesita, se especifica para tal razón, ¿no? Ahí ustedes pueden especificar eso, ¿ya? Y luego viene la parte del análisis para el modelado. Ahí, ya saben, de lo primero que tienen que empezar es el contexto, los procesos a automatizar, los datos a guardar, qué se necesita guardar de cada entidad, por qué es que llegué a decidir que esta entidad es importante, por qué razón me pareció que era pertinente hablar de ella y guardar data de ella, por qué, ¿no? Ustedes tienen que explicar por qué. Y ahí comienza a hablarse el esquema conceptual. Cuando ustedes ya de ese análisis que realizaron, comienzan a definir muy bien. El esquema conceptual va a ser, estas van a ser las entidades, o sea, teóricamente, ¿no? Estas son las entidades, estas son las relaciones que hay entre ellas, estas son las cardinalidades, ¿no? Especificado por qué o cómo ustedes llegaron a esa conclusión. Y finalmente viene el primer diagrama R, que es un bosquejo del diagrama, ¿no? O sea, una vez que ya hicieron su análisis, ya hicieron su esquema conceptual, que es la base, ustedes ya pueden ir, digamos, haciendo un modelo, un posible diagrama de entidad-relación. Ahí faltó colocar, ¿no? De repente, para ustedes unas conclusiones, si les parece pertinente, ya, ese es una, digamos, es un modelo que ustedes pueden aplicar, pero ustedes pueden mejorarlo, ¿ya? Si ustedes consideran que hay algún punto que faltaría colocar aquí, lo ponen, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta? En el caso del ejercicio que está acá, ya aquí lo estoy volviendo a colocar, en un momentito les voy a pasar la presentación también para que puedan volver a chequear un poquito lo que hemos visto y para que puedan ir empezando a trabajar con esto, ¿ya? No sé si lo importante acá, yo les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan trabajar y luego, ya saben, me van a pasar su evidencia a través del chat.